Buenos días, mi nombre es Rubén Segura y hoy les vengo a explicar el hecho que escogí para esta hada. Este es un tema delicado de tratar y por ello tengo el debido respeto a explicar el tema siguiente. La Segunda Guerra Mundial fue por parte de los nazis alemanes encabezados por Hitler. Este consistía en dominar gran parte de los países para Alemania, pero esto a su vez menospreciaban a los judíos por ser personas impuras e inferiores, por lo que los demás países tuvieron que actuar para detener esta dicha guerra. El Holocausto se ubicó en la Segunda Guerra Mundial. La integración étnica que se da en este caso será de tipo negativo, siendo este un genocidio, ya que se provocó una eliminación deliberada de grupos mediante los asesinatos masivos. Los personajes que existió en este genocidio fue por parte de los alemanes nazis hacia los judíos. Esto se debió a que los alemanes se creían de una raza pura, por lo que decidieron eliminar a los judíos, pero en el año de 1933 decidieron expulsarlos mediante la violencia, robo, exclusión, eliminación e incluso exclusión. A conciencia de saber que estos no se irían con semejantes tratos, los alemanes empezaron a partir del año de 1939 a implementar los campos de concentración, cuando mataban a los judíos por ser seres inferiores. La interacción entre esas dos comunidades de Alemania viene desde los alemanes, al creerse seres superiores de todo, y con ello menospreciaban a los judíos, y con esto, pues, los judíos no tenían ninguna oportunidad para hacer, ya que estos los ignoraban, y no existía una forma para llegar a un remedio o una conclusión indefinida. Por desgracia, no existió una manera pasiva para solucionar este conflicto que tenían los alemanes ante los judíos. La única manera en la que se erradicó estas acciones fue con la pérdida directa de Alemania ante los demás países con los que se enfrentaba, ya que sin un mando a la cabeza no era posible elaborar una buena estrategia de ataque, ya que se descubrió que Hitler se suicidó, no se saben las causas, y con esto los nazis siguieron en la lucha, mas no sabían las estrategias para implementar o las acciones que se debían de hacer. Por lo mismo, no supieron solucionar sus conflictos en las guerras para buscar una manera coherente para solucionar estas, por lo que se vio en una pérdida directa hacia los alemanes nazis ante los demás países con los que se enfrentaban. Aproximadamente 1.5 millones de judíos fueron asesinados en solo 100 días, tanto en las cámaras de gas como en fusilamiento, fuera de los campos de exterminio. En agosto, septiembre y octubre perpetraron alrededor de 500.000 asesinatos cada mes, es decir, unas 15.000 muertes al día. La Operación Reinhardt, durante los cuales los nazis transportaron alrededor de 1.7 millones de víctimas, entre ellas comunidades judías al completo, a través de las redes de Europa de los ferrocarriles, con destino a Treblinka, Bletzing y Sobibor. Casi todas las personas transportadas a los campos de exterminio fueron asesinadas en cámaras de gas, normalmente solo unas horas después de su llegada, debido a que los nazis destruyeron prácticamente todos los registros de la masacre. Es importante intentar descubrir qué ocurrió realmente. El 27 de enero de 1945 fue el día en el que los militares soviéticos liberaron a los judíos que no pudieron ser evacuados del campo de concentración de Auschwitz. En mayo de 1939, los nazis abrieron el campo de concentración Ravensbrück, el más grande y diseñado específicamente para mujeres. Se estima que de 1939 a 1945
pasaron por este lugar más de 100.000 mujeres judías. Durante la Segunda Guerra Mundial, 2 doctores polacos salvaron la vida de 8.000 judíos, fingiendo una epidemia de tifus que logró evitar que los nazis entraran en el dicho pueblo de los judíos. El lema de la ceremonia conmemorativa será recordación y enseñanza del Holocausto en nuestra responsabilidad compartida. Este dicho pretende fomentar el rechazo total de la humanidad ante toda manifestación racista, de violencia o antisemitismo. Si bien sabemos que existen raíces hacia los conflictos étnicos, debemos de saber a qué se deben esas raíces, ya que un conflicto se da cuando no se llega de acuerdo unas que otras personas. Debemos saber la diferenciación de esta o potenciales conflictos. En nuestro caso, que tiene que ver es sobre los alemanes hacia los judíos. Simplemente las raíces hacia estos conflictos fue las creencias que tenían los judíos, las creencias que tenían los alemanes hacia los judíos, ya que los alemanes en esa época se creían seres superiores, raza pura, por lo que pensando que estarían con los judíos, pensaran que iban a dañar su raciocinio y todo su legado a través de la sangre impura, teniendo relaciones con ellos y formando una nueva generación. Debemos de saber, igual, que los judíos no tenían una manera concreta para solucionar el problema, porque ellos mismos no tenían voz o un voto legítimo hacia los alemanes que los discriminaban, los violentaban o les excluían de toda Alemania, sabiendo que es una comunidad muy grande.